Bueno, seguimos ahora con nuestros ejercicios y vamos a hacer el ejercicio de regresión multivariada o regresión múltiple. La regresión multivariada se conoce como un análisis de regresión. Es un método estadístico que permite establecer una relación matemática entre un conjunto de variables x1, x2 hasta n número de variables y una variable independiente y. Entonces se utiliza fundamentalmente en el estudio en que por el diseño del estudio no se puede controlar los valores de la variable independiente. Entonces, ¿para qué nos puede servir una regresión múltiple? Para obtener una ecuación que nos permita predecir el valor de y, una vez están conocidos los valores de x1, x2 y xn, o sea, se conocen como modelos predictivos, entonces en el caso de perspectiva es muy útil. O en segundo lugar, para cuantificar la relación que hay entre las variables independientes y la variable y, con el fin de conocer o explicar mejor los mecanismos que pueden estar en esa relación. Entonces, estos son modelos explicativos y son utilizados cuando se miran qué variables afectan los patrones del parámetro, del parámetro no, sino de la variable y. Entonces, esto es muy útil, por ejemplo, cuando estamos haciendo análisis en Micmac para mirar qué relaciones hay entre las variables. Ahora, entonces, vamos a empezar. Tenemos acá en la regresión multivariada el un periodo de 11 años y tenemos desde acá las variables dependientes e independientes. Entonces vamos a correr una regresión del logaritmo natural del salario respecto a los años de experiencia al cuadrado, las semanas trabajadas durante un año y los años de educación. ¿Por qué escogimos el logaritmo natural del salario? Porque lo que queremos ver es cuánto hace que las variables independientes aumente en un punto porcentual el salario. ¿Ok? Entonces metimos los años de experiencia al cuadrado. ¿Por qué? Porque se da un punto y lo que queremos probar es que hay un punto en donde la experiencia lleva, hay un máximo en donde más experiencia no nos va a llevar a un logaritmo natural, a un aumento del logaritmo natural del salario. Las semanas trabajadas durante un año y los años de educación. Entonces, bueno, vamos a empezar. Antes de empezar con el análisis tenemos que mirar que nuestro Excel tenga activas la herramienta de análisis de datos, el complemento. Entonces vamos a archivo, a opciones, complementos y en administrar los complementos de Excel vamos a ir y acá entonces miramos si está activo herramientas para análisis o para análisis BVA. Entonces vemos que sí están las dos activas. Le damos a aceptar. Ahora que ya tenemos activas las herramientas, vamos a datos. Después en datos ya vemos que está activa la parte de análisis de datos y vamos a análisis de datos. ¿Qué queremos correr? Vamos a correr la regresión. Le damos a aceptar. Bueno, entonces en el rango Y de entrada vamos a adaptar la variable independiente. Entonces acá, ¿cuál es la variable independiente? El logaritmo natural del salario. Seleccionamos toda con el rótulo. Ahora nos vamos al rango X y vamos a meter todas las variables dependientes. Entonces vamos a meter con el rótulo experiencia al cuadrado, semanas trabajadas y los años de educación. ¿Qué le damos acá? Adicional, que incluya los rótulos, porque les metimos en la primera celda los rótulos, y adicionalmente que el rango de salida sea en la misma hoja. Entonces le vamos a decir una celda acá en la hoja. Le damos a aceptar. Entonces listo, el corre nuestra regresión. Nos vemos acá un poquito más para las estadísticas y acá nos saca el resumen de la regresión. Listo, entonces vamos a ver varios factores de la regresión. Lo primero que vemos acá tiene que ser los coeficientes. Entonces, los coeficientes de la regresión están acá. El primero, el intercepto. Entonces,
El intercepto es lo que simplemente como en una regresión o como en una línea de tendencia lineal nos está diciendo pues la regresión cuando está cortando el eje Y. Después vamos al coeficiente de la experiencia, vemos que es positivo, el coeficiente de la experiencia al cuadrado es negativo, entonces eso puede indicar que sí hay un punto donde hay un máximo. Las semanas trabajadas al año es positivo y en los años de educación es positivo. Entonces, en general, 4 variables al aumentar, por ejemplo, lo que nos está diciendo es que al aumentar la experiencia, al aumentar las semanas trabajadas o la educación, va a aumentar en cierto punto porcentual el salario. Todo lo contrario con la experiencia cuadrada. Entonces, acá podemos con el estadístico T, si tuviéramos solo una variable, hacer pruebas de significancia, a ver si la variable es significante o no para el modelo, es decir, si en verdad nos está aportando o no. Esto ya es más un análisis, pues lo haremos en econometría. Acá queremos mirar es como en general, cómo nos serviría la regresión. Entonces esta es la forma de hacerla. ¿Qué más podemos explicar acá? El R cuadrado ajustado nos está diciendo que las variables explican el 39.22% de los cambios en la variable independiente, el número de observaciones y el coeficiente de correlación múltiple. Entonces, en general, estos son los datos que nos va a sacar la regresión, dependiendo de nuestros conocimientos econométricos y de cómo queramos probar cómo nos está funcionando el modelo. Podemos hacer diferentes clases de pruebas. Entonces, ¿por qué es útil esto para la perspectiva? Como decíamos, nos puede ayudar a mirar modelos en donde nos ayuda a predecir el valor de la variable, o si no tenemos la claridad entre qué relaciones hay entre las variables dependientes o independientes, nos ayuda a generar cuáles son las variables más motrices de los modelos de perspectiva.